¿Qué tal, mis estimados colegas y amigos? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Si me confirman que tenemos buen video y audio para comenzar. Buenas tardes a todos. ¿Cómo se oye? ¿Se oye bien? ¿Y se ve bien? Santa, si me comentas, por favor. ¿Cómo estamos el día de hoy? A ver. No llegan los comentarios. Bueno, ya llegó uno por ahí. A ver, ya le subimos todo el volumen. ¿Se oye mejor? A ver, ahí ya está. ¿Sí se escucha? ¿Ya estamos bien? ¿O todavía les falta? Más volumen. A ver, ya tenemos más volumen. Santa, ¿cómo se oye ahí? Bien, ya estamos todos bien. Listos, muy bien. Mis estimados colegas, pues buenas tardes a todos. Qué bueno que están por aquí de nueva cuenta. Y dominando cada día más aquí el programa de la Nafinet para dar las videoconferencias. Teníamos ahí unos problemillas que la semana pasada no veía yo lo que teníamos en las láminas y no había manera de leerlo bien, por eso es que estuvo así media falla la presentación, pero bueno, ahorita ya podemos verla bien. Muy bien, el tema de hoy, mis estimados colegas, qué difícil es estar explicando a los empresarios por qué tienen que pagar impuestos. La mayoría de los empresarios nos dan cada argumento que de veras nos dejan con la boca abierta. Por ahí decían uno de los argumentos principales que utilizan los empresarios es, pues si no tengo dinero, dice, ¿cómo voy a pagar impuestos si no tengo dinero en la cuenta? Pero uno de los graves problemas que tenemos con los empresarios, con los contribuyentes, es que cuando reciben el dinero inmediatamente se lo gastan como si fuera todo de ellos. Debemos de hacerles el comentario de que no todo el impuesto o todo lo que cobran dentro de su facturación que les hacen a sus clientes, no todo el dinero es para ellos ni se lo deben de gastar. Tenemos que dentro de la factura pues incluye lo que es el IVA, y el IVA vamos a ver más adelante de que en caso de que no lo declaren pues ya no lo están calificando como delito penal, que hay que tener mucho cuidado con esto porque podemos meter en graves problemas a la empresa. Muy bien. ¿De dónde emana la obligación de pagar los impuestos? Aquí me di a la tarea de investigar de dónde vienen los impuestos, y yo creo que es muy importante que lo conozcamos para que también le comentemos a nuestros empresarios, a nuestros clientes, y lo vamos a explicar de la siguiente forma. Como nota indagadora debemos conocer el origen etimológico de las expresiones utilizadas desde inicios de la aplicación del tributo, antecesor de lo que ahora conocemos como impuesto. Si recuerdan ustedes la historia que hemos visto en la escuela, pues es de que siempre han existido los tributos. Y vamos a ver más adelante una nota ahí media simpática que hacía por ahí el maestro Daniel Diep, que la comentaremos en su momento, que está muy interesante. Tiene sus raíces en la palabra latina tributum, o aquello que se tributa, obligación dineraria establecido por la ley, cuyo importe se destina al sostenimiento de las cargas públicas. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, en cuanto a impuestos, tiene sus raíces en la expresión latina impositus, que se refiere a tributo que se exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago. Dentro de los impuestos tenemos también que el diccionario de la Real Academia Española nos hace comentarios de qué diferentes tipos de impuestos existen. El directo, el que grava las fuentes de capacidad económica, como la renta y el patrimonio. ¿Cómo le vamos a explicar esto a los empresarios? El que grava las fuentes de capacidad económica, como la renta y el patrimonio. Bien, ¿qué es lo que entendemos como renta? Parece que más adelante tengo por ahí una diapositiva que lo comenta de una forma más explícita, más amplia, pero déjenme decirles ¿qué conocemos nosotros como renta, o qué es lo que entiende de una forma muy directa el SAT
es la modificación que sufre en el patrimonio algún contribuyente en forma positiva. Sabemos que finalmente, ¿para qué se hacen las empresas? Sabemos perfectamente que los empresarios, platicando con ellos, nos explican muy claramente de que si haces una empresa es para ganar dinero y para que te deje una utilidad. Entonces, si desde ese punto de vista inicial, objetivo, que tienen los empresarios de hacer una empresa para ganar dinero, ¿cómo es posible que después de que una vez se den de alta ante el SAT estén reportando solamente pérdidas? Entonces aquí como que existe una incongruencia entre lo que los empresarios en primera instancia están programando para su empresa y después lo que realmente le están reportando al SAT, pérdidas. Entonces la renta va a ser el resultado positivo, el incremento del capital que tengan las empresas. Tenemos también los impuestos indirectos, son los que gravan el consumo o el gasto. En este caso tenemos que es el IVA. Revolucionario, déjenme abrir porque definitivamente no se ve muy bien. No se ven todas las láminas, siempre falla algo por aquí. Si tienen cualquier pregunta que se me vaya déjenmela saber, por favor, para ir viendo. Entonces tenemos el sistema revolucionario, sistema montado por una organización terrorista para financiarse mediante extorsión y amenazas. Creo que este sistema revolucionario se está poniendo muy de moda aquí en México. Sabemos y nos hemos dado cuenta de que por todos lados andan cobrando lo que es el derecho de piso y que eso ya es muy delicado. En fin, no debería de existir y es una situación que tiene a todos los empresarios que también está desmotivando la inversión los casos los tenemos en algunos estados de que prefieren cerrar los negocios, estar pagando esas cuotas que luego son muy exageradas en forma mensual, sin que las autoridades apoyen al inversionista, al empresario, pues para quitarse ese problema de encima. Entonces, pues es una situación muy grave que tenemos y que está latente. Esto es lo que les comentaba. Miren, esta es una reflexión que hace por ahí Daniel Dieter, que es un contador, abogado y filósofo, escribe libros muy interesantes de defensa fiscal junto con su hija y pues no deja de ser filósofo. Dentro de sus libros siempre nos tiene por ahí algunas situaciones históricas que nos comenta y platica, y comentaba muy simpáticamente por ahí en alguno de sus libros, en el libro que se llama Defensa Fiscal, de que Jesucristo fue el primer planeador fiscal de la historia, por lo que vamos a ver aquí adelante. Dice que le iban a cobrar el impuesto del templo. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle: ¿tú qué opinas, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran tributo e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. En aquella época a los extranjeros o a los visitantes es a quienes les aplicaban los impuestos. Entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. Pero para no escandalizar a esa gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, abre la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Entonces, pues decía Daniel Dieter, esta es la manera mejor para el pago de los impuestos, hacer que alguien más pague por su cuenta los impuestos. Y aquí, de las notas que les hacemos, el impuesto del templo era en aquella época 2 dracmas y una moneda era un estatero, moneda que equivalía a 4 dracmas. Entonces con eso se pagaba el impuesto. Y como les comentaba anteriormente, pues simpáticamente decía, eso es lo que queremos que suceda, que siempre
el marco conceptual de los impuestos. ¿Cómo se los vamos a explicar a los empresarios? Que los impuestos son uno de los instrumentos de mayor importancia con el que cuenta el Estado para promover el desarrollo económico, sobre todo porque a través de esto se puede influir en los niveles de asignación del ingreso entre la población, ya sea mediante un determinado nivel de tributación entre los distintos estratos o a través del gasto social, el cual depende en gran medida del nivel de recaudación logrado. Si recuerdan, por ahí teníamos una crítica muy fuerte al gobierno del actual presidente Peña Nieto, en el que decían que habían incurrido en un subejercicio del presupuesto. Eso quiere decir que todo lo que tenían programado dentro de su presupuesto de ingresos no lo habían ejercido correctamente, y esto se refleja porque empieza a haber falta de circulante dentro de la población. Uno de los principales ramos los cuales dejaban de aplicar este presupuesto era la construcción. Cuando hay construcción en muchos lados de carreteras, de plantas, de escuelas, etcétera, etcétera, pues hay trabajo y lógicamente hay derrama de dinero. Entonces, que es uno de los principales objetivos de que el Estado cuente con este dinero. Nos comenta aquí en esta lámina la observación, mediante un nivel de tributación entre los distintos estratos a través del gasto social, el cual depende en gran medida del nivel de recaudación logrado. Muy bien, entonces, ¿para qué? Vamos a dar más conceptos para que ustedes tengan diferentes puntos de vista referente a lo que son los impuestos y cómo se los vamos a explicar a los empresarios. Y sobre todo, desgraciadamente, con lo único que entienden los empresarios muchas veces es cuando les ponemos las situaciones en blanco y negro y que les explicamos que en el caso de incurrir en un no pago y que lo llegue a descubrir el fisco y que lo hagan de mala manera con una de esas planeaciones fiscales hechas al vapor, pues pueden incurrir hasta en delito penal y un gran riesgo para ellos, hasta de perder su libertad. Y en muchas ocasiones nos ha tocado ver cómo muchos empresarios logran hacer un patrimonio muy importante durante toda su vida y por un error final de óptica fiscal pierden todo, pierden absolutamente todo, tanto sus empresas como su patrimonio personal, su casa, todos sus bienes, precisamente por andar haciendo estas planeaciones tan aventureras. Muy bien. Tenemos otros conceptos de impuestos de acuerdo con Herbert. Los impuestos son prestaciones en dinero al Estado y demás entidades de derecho público que las mismas reclaman en virtud de su poder coactivo, por medio de coacción, por medio de presiones, como van a recaudar las instituciones de gobierno, en forma y cuantía determinadas unilateralmente y sin contraprestación especial, con el fin de satisfacer las necesidades colectivas. Volvemos a tener aquí como uno de los temas importantes satisfacer las necesidades colectivas. ¿Cuáles son esas necesidades colectivas? Comentábamos por ahí con algunos diputados en alguna ocasión, les decíamos, y creo que ya se los había comentado a ustedes, decíamos, ya es tiempo de que ustedes tomen medidas un poco más valientes, sin el temor a la pérdida del capital político, que finalmente es el voto que siempre andan ustedes cuidando. Y esta es una de las principales razones por las cuales tenemos vendedores ambulantes por todos lados, tenemos los mercados que independientemente de que causan un problema gravísimo, como lo es en el DF nos toca ver que se ponen los mercados ambulantes en las calles de principales accesos y desquician totalmente el tráfico. Y creo que una de las situaciones importantes aquí a analizar y a reflexionar es que no por ¿cuánto les gusta? Unos cientos de personas, 100, 150, 200 personas que se pongan en los mercados ambulantes, hagan sufrir a miles de personas en las llegadas a su casa. De por sí les decía yo, estaba con unas personas del DF,
saben, pero viajando constantemente por allá, digo, ya queda uno desencantado de la ciudad, solamente de ponerse a analizar y pensar que la gente que vive en estas grandes ciudades pierde 2 horas en la mañana de transportación y 2 horas en la noche de transportación, pierden 4 horas. ¿Por qué? Porque muchos de estos grandes problemas de tráfico son los mercados ambulantes. Y déjenme decirles que yo tengo nada de los mercados ambulantes, pero ¿por qué no los ponen esta semana en unas canchas de fútbol que no estén ocupando? Y que los obliguen a que dejen bien limpios y todo. Nos evitamos de estar causando una serie de problemas a nivel de ciudadanos que gravísimos se pasa y estén perdiendo la vida miserablemente en las transportación. Pero bueno, esta es una de las reflexiones que les traigo a la mesa para buscar aquí el análisis. Fiti de Marco comenta que el impuesto es una parte de la renta del ciudadano que el Estado percibe con el fin de proporcionarse los medios necesarios para la producción. Bien, la producción de los servicios públicos generales. Una parte de la renta del ciudadano, pues quiere decir que es una parte de las ganancias, de las utilidades que tiene el contribuyente en cuanto a lo que se refiere del gravamen que establece precisamente la ley del impuesto sobre la renta, que es un porcentaje sobre la utilidad fiscal. ¿Ok? Continuamos con los impuestos. Los impuestos son una parte sustancial, o más bien la más importante de los ingresos públicos. Totalmente de acuerdo, pues la recaudación es lo que representa el ingreso, pues reiterando lo que comenta la nota, más importante que tiene el Estado. Cuando nos referimos a ingresos públicos, estamos haciendo referencia a todas las percepciones del Estado, pudiendo ser estas tanto en efectivo como en especie o servicio. Sabemos que en algunas ocasiones cuando el contribuyente o algunas personas que hagan negocios con el Estado no tienen dinero en efectivo, flujos de efectivo para el pago de estos compromisos, pues en ocasiones aceptan lo que es servicios. Hemos visto algunos autores que les pagan con obras, con pinturas, con algunos derechos, que tuvieran derechos de autor, servicios, algunos trabajos, mercancía, etcétera, etcétera. Entonces a lo que se refiere que este tipo de percepciones pueden ser tanto en efectivo como en especie o servicio. En segundo lugar, tenemos una contribución, es una parte integrante de los ingresos públicos e incluye aportaciones de particulares como, por ejemplo, pagos por servicios públicos, de donaciones, multas, etcétera. Que entonces este tipo de ingresos que tiene el fisco, que tiene la federación o los estados, están fundamentados en algún servicio que se les dé a los particulares por algún servicio que se está dando, como comentamos aquí en esta nota, pagos por servicios públicos, multas, donaciones, etcétera, etcétera, gastos de ejecución en algunos casos. En tercer lugar, los impuestos forman parte de las contribuciones y estas a su vez forman parte de los ingresos públicos. ¿De dónde viene principalmente? Y es en donde se fundamenta todos los pagos de impuestos y contribuciones que debemos de hacer al fisco. En la Constitución Política de los Estados Unidos, que siendo esta la que regula la actuación de los tres poderes, sabemos que por excelencia son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, así como representa la máxima autoridad en cuanto a legalidad se refiere, establece la manera en que los ciudadanos mexicanos deberán aportar recursos a la nación en su artículo 31 y que nos establece en su fracción cuarta: son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Y haciendo alguna acotación respecto a este punto, es importante también mencionarles que dentro del artículo 31
es el que nos sirve para fundamentación de nuestras demandas por existen ilegalidades dentro de la aprobación de la comunidad y el análisis que se hace del artículo 31, créanme que hay notas enteras de que se refiere a lo que es proporcional y equitativo. Y precisamente en algunas ocasiones por parte de proporcionalidad y de que no son equitativos algunos gravámenes, es en los cuales nos basamos en algunas defensas fiscales. De acuerdo con el Código Fiscal, que también es importante hacerles ver a los empresarios que independientemente de que todo proviene de lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, como lo comentamos en el artículo 31, fracción cuarta, tenemos las definiciones de los conceptos de ingresos que tiene el fisco en el artículo 2 del Código Federal de la Federación. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones 2, 3 y 4 de este artículo. Entonces, ¿qué sucede con los contribuyentes o nuestros clientes cuando quieren hacer un negocio y es necesario que se den de alta ante el SAT y que en el momento de darse de alta y de también en el caso de las personas morales llevar a cabo la elaboración de su escritura constitutiva, pues ya van a entrar dentro de un régimen, dentro de nuestras leyes fiscales y por lo tanto y por ende van a tener la obligación del pago de ciertos impuestos de acuerdo con la actividad a que se dedique. Entonces, eso es lo que en muchas ocasiones no entienden los contribuyentes. Tenemos que explicarles que está dentro del artículo 31, fracción cuarto, la obligación en forma general. Y después, en el Código Fiscal de la Federación, tenemos lo que se refiere a cuáles son las obligaciones que tienen tanto las personas físicas como las morales. Y que bien nos los define el Código Fiscal de la Federación y posteriormente en cada una de las leyes pues tendremos una serie de articulados que son bastante abundantes y que como contadores tenemos que aprenderlos y que no es necesario que se lo aprenda el contribuyente, para eso estamos los contadores, para darles esa asesoría y de una manera resumida, porque debemos entender al contribuyente, qué nos dice el cliente y varios de ellos nos han externado, dicen mira, yo para lo que soy bueno y a lo que me quiero aplicar es en hacer crecer mi negocio, en ser operativo, en conseguir clientes y no tengo de ninguna manera, y aparte a la mayoría de los contribuyentes que son operativos no les gusta la contabilidad y no les gustan los impuestos, difícilmente los entienden y luego nosotros llegamos con toda la intención de querer quedar bien y explicárselos de la mejor manera, explicándoselos con una bola de terminología técnica que se encuentra expresa en las leyes, que la verdad a veces se nos va como decía por ahí alguien, se nos van las cabras al monte y el otro día de plano sí me dice un contribuyente, un cliente, dice, oiga, dice, a ver, más lento porque la verdad con esos términos yo no los entiendo, hay que ponernos en los zapatitos de ellos, hay que ser empáticos como comentamos en una de las pláticas, ponernos en los zapatos de ellos y entender perfectamente bien que no están familiarizados con terminología técnica contable ni técnica fiscal, entonces hay que tratar de utilizarla lo menos posible. Como les decía hace un momento al inicio de la plática, ¿qué sucede con los contribuyentes? Y uno de los problemas que tenemos más graves y de las áreas es el área de la construcción. Cuando dice la verdad, no son unos codos y no quieren pagar impuestos y menos honorarios del contador de la forma en que se los explicas. Tienes toda la razón, estimado
Pero bueno, tenemos que hacerlos. Miren, después de estar trabajando varios años con los contribuyentes y con los clientes, pues hemos llegado a aumentarlos en la norma y que hagan caso de muchas situaciones y poco a poco hacerlos indispensables con ellos y cobrarles lo que se les debe de cobrar, porque como lo hemos comentado en diversas ocasiones, piensan que el contador es todólogo y nos quieren mandar a hacer todos los problemas que se les presentan, hasta de abogados, contratos y laborales y corporativos, etcétera, etcétera. Pero uno de los errores grandes nuestros es de no cobrarles, precisamente por querer tener al cliente cautivo. Es un grave problema. Les decía, en el caso de los contribuyentes que se dedican a la construcción, es impresionante cómo en la mayoría de los casos, cuando reciben el dinero, piensan que el dinero es de ellos. Piensan que ya recibieron una cantidad importante en los anticipos y se lo gastan todo. Entonces cambian ellos auto del año, le compran carro a la señora, cambian de casa y después andan sufriendo tanto para pagar sueldos a los trabajadores, que son los que finalmente las llevan, con pagar las cuotas del seguro social, que con el seguro social no se juegan. Son para lo más eficiente es para la cobranza y para lo más deficiente es para el objeto principal para el cual fueron creados, para dar el servicio de asistencia médica a todos los derechohabientes. Entonces es impresionante que no tomen en consideración esto los constructores y que constantemente les sucede, y hemos tenido situaciones que llegan y les embargan, y eso sí lo hacen en fast track. Un embargo lo hacen en fast track, una devolución de cuotas que hayas pagado de más, tienes que sufrir ahí, pero terribles días y semanas para que te hagan caso. Entonces, más adelante vamos a explicar cuáles son algunas de las situaciones con las cuales pudiéramos presionar a los contribuyentes. El punto 2 del artículo segundo del Código Fiscal de la Federación: aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social, o las personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Lo mismo, quieren tener gente con el mínimo de salarios dados de alta ante el Seguro Social, que si bien es cierto que el Seguro Social no es una autoridad la cual entre dentro de sus responsabilidades o dentro de su rectoría, el hecho de que ellos nos puedan decir qué salarios darle a los trabajadores, pero las presiones que hacen y el amago contra las empresas es terrible. Con eso de que, bueno, ¿sabes qué? Si no le subes de salario, voy a realizar las facultades de comprobación y de revisión de tu empresa. Y con eso ponen a temblar a los patrones, y los patrones pues a soltar dinero, que es uno de los lugares, una de las instituciones que también hay todavía mucha corrupción, que se ve que no les interesa para nada ponerse al día en lo que es la tecnología. Tienen unas computadoras súper obsoletas, tienen unos programas para el manejo del Seguro Social que es impresionante, que llegas y te dicen, espéreme, es que todavía no entra el sistema. ¿Y como cuánto se entra a su sistema? ¿Y como cuánto se tarda su sistema en entrar? Pues como 45 minutos. Y digo, es impresionante que a estas fechas y en este año en que estamos viviendo el Seguro Social siga con tantas fallas en estos programas. Pero bueno, en fin, les reitero, el Seguro Social no tiene la capacidad para decirnos qué salarios debemos de asignarles a los trabajadores que damos de alta ante ellos. Para eso está la Comisión de Salarios Mínimos. Ellos no lo pueden hacer, pero siempre estarán amagando con este tipo de situaciones de revisiones que van a hacer sobre las empresas. Como número 3 tenemos de este mismo artículo segundo del Código Fiscal de la Federación las contribuciones de mejoras, que son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. En el número 4, derechos, que son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados
u órganos desconcentrados, cuando en este último caso se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Entonces ahí tenemos una más de las definiciones, esto dentro del código, para tener los argumentos suficientes de comentarle a nuestros contribuyentes por qué deben de pagar impuestos y las posibles repercusiones que pudieran tener por el no pago de los mismos. Tenemos como definición doctrinal de impuestos, viéndolo de una forma más ligera, el impuesto es pura y simplemente una contribución, sea directa, sea disimulada, que el poder público exige de los ciudadanos para subvenir a los gastos del gobierno. Creo que lo que nos queda muy claro con todas estas definiciones que hemos visto hasta este momento es que es necesario que se paguen los impuestos para efectos de que el gobierno tenga los recursos necesarios para darnos servicios a la población, a la ciudadanía. Aunque muchos de los argumentos, y sabemos que siempre nos los van a dar nuestros clientes, es que para qué estamos pague y pague y el gobierno está en lleve y lleve el dinero. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir, colegas? Déjenme decirles que yo también soy una de las personas que piensa así. Pero lo que sí es cierto es que si todos estamos viviendo en este país y gozamos de carreteras, de alumbrado, de parques, de jardines, etcétera, etcétera, pues hay que contribuir, hay que entrarles todos. Y esto, decir todos, me refiero también a la economía subterránea. Hubo un estudio muy puntual que hizo el Instituto Mexicano de Contadores Públicos hace algunos años, tiene bastantes años, que lo estaba leyendo con mucho interés porque es impresionante las cuentas que hacían de cuánta gente existe en los mercados, en los famosos mercados sobre ruedas, y cuánto podrían pagar dando nada más 5 o 20 pesos diarios, la recaudación impresionante que se pudiera llevar a las arcas de la nación. Pero, como les comentaba, pues no los quieren tocar porque son las primeras personas que ponen de activistas cuando vienen las elecciones y los ponen a chambear a conseguir el voto y a estar pagando. Que por cierto, por ahí les dieron la cara a muchos que votaron, les ofrecieron 1,000 pesos y finalmente nada más les dieron 100. Entonces, bueno, pues esto que les sirva de ejemplo para que posteriormente sepan por quién votar. Esperemos con muchas ansias y con muchos deseos positivos de que se autoricen verdaderamente las propuestas de los candidatos ciudadanos en todas las áreas de los puestos políticos que existieran, y van a ver si no se van a poner a trabajar bien los burócratas y van a dejar de estar sacando impresionantemente el dinero como lo están sacando hasta ahorita. Pero bien, jerarquía de las leyes. ¿Por qué es necesario que conozcamos nosotros las jerarquías de las leyes y también hacérselo saber a nuestros contribuyentes? Es necesario estar al tanto de la jerarquía de las leyes para saber el alcance de estas. De igual forma, también con motivo de conocer que las atribuciones del Estado se encuentran reguladas por nuestra Constitución y que instaura el orden jurídico que protege y regula los derechos de los ciudadanos. Asimismo, limita la acción del mismo a lo establecido en las propias normas legales. Esto es muy importante que lo conozcamos, mis estimados colegas, porque en muchas ocasiones llegamos a hacer algún trámite ante las instituciones gubernamentales, cualquiera, llámese estatales o federales, y nos regresan o pretenden regresarnos, pero con una facilidad impresionante, porque o porque la persona que está encargada de atender no tiene ganas en ese momento porque se tiene que salir a desayunar o X cuestión. Entonces, cuando llegamos nosotros a una institución de gobierno y conocemos nuestros derechos y decimos, oye, ¿qué es que no te puedo recibir este oficio? Pues por ahí existe un articulito en el 8 constitucional, creo, que es el que te obliga al derecho de petición y que tú me lo debes de recibir como sea y me debes de emitir una resolución por escrito. Ya cuando empezamos a emitir esos argumentos en forma, como dice también, hay que ser
sin agresión, señores, en forma decente, pacífica, hacerles estas observaciones a los servidores públicos, pues es cuando ya entran en razón y empiezan a hacerle a uno caso. Y recordándoles también que en situaciones muy exageradas o que ya tengan problemas graves con las autoridades, llévense a gente de la Prodecon y van a ver cómo cambia definitivamente la forma de actuar de las autoridades cuando ya ven que llega una persona por parte de la Prodecon como testigo, como presencial, testigo presencial, y nos van a atender como debe de ser. Hay que tener conocimiento de estos tipos de ayudas que nos puede dar este tipo de instituciones. Jerarquía de las leyes. Bien, en jerarquía de las leyes, déjenme hacerles un comentario para la defensa de los contribuyentes, que aún existe cierta interpretación encontrada por parte de muchos abogados fiscalistas y de otras materias, en las cuales me he encontrado yo con este triángulo de jerarquías, en donde muchos anotan arriba lo que son los tratados internacionales y después la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Pero creemos que ya se está llegando a unificar el criterio de que definitivamente lo que está encima dentro de lo que es México, pues es la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, porque uno de los argumentos que hacían los abogados es que no puedes aplicar directamente algo que esté en contra de la Constitución, una ley externa, por alguna convención o por algún tratado que vaya en contra de la Constitución, porque entonces estás perdiendo soberanía. Y eso creo que es muy cierto. Vamos a manejarlo de esa manera. Por eso es que les puse este triángulo de la jerarquía de las leyes, anotando en primera instancia que es la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, la que está arriba. Después vienen los tratados internacionales, más abajo vienen las leyes federales, lo que es la ley, en este caso tenemos como ejemplo la ley del IVA, el ISR, el ISAN, el YETU, el IDE, el IEPS, etcétera. Tenemos las leyes locales y finalmente, como base o plataforma de esta jerarquía de leyes, tenemos los reglamentos y las reglas de carácter general, que también equivocadamente, o no equivocadamente, bueno, pues las autoridades tratan de hacer su trabajo como mejor le vean la posibilidad al contribuyente, y máximo cuando lo agarran y se dan cuenta de que no hay conocimiento, de que pues dicen sus reglamentos, sus reglas de carácter general es un criterio interno del SAT y ese es el que respetamos y ese es el que te aplicamos. Pues qué buenas noches, buenas tardes, qué bueno que lo aplicas, pero acuérdate que siempre hay una ley y no pueden ir este tipo de reglamentos y reglas de carácter general más allá de lo establecido por las leyes. Entonces, pues hay que estar bien consciente de cuál es la jerarquía y la importancia que tenemos dentro de las leyes que nos aplican aquí en nuestro país. Leyes federales como ejemplos. Ley del impuesto al valor agregado. Vamos a ver más adelante por ahí un comentario si nos da tiempo. Ya se nos está acabando el tiempo. A ver, déjenme ver cómo andamos. Referente a lo que es el fraude. El fraude fiscal, dentro de lo que tenemos como uno de los principales que se están cometiendo, el impuesto al valor agregado. Tenemos el impuesto sobre la renta, como leyes federales, impuesto sobre automóviles nuevos, impuesto empresarial a la tasa única, que va en juego con lo que es el impuesto sobre la renta, igual que el impuesto a los depósitos en efectivo. Acuérdense que los tres juegan para la determinación de estos impuestos. El Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la Ley de Ingresos de la Federación, etc. Y muchas leyes más, muchísimas leyes más que las ve uno y se espanta, ¿no? En algunos impuestos estatales y municipales, para que lo tengamos presente, tenemos el impuesto sobre nóminas, el impuesto al hospedaje, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, etc. Me voy a dar un poquito más de prisa para enseñarles por ahí una tesis que me interesa que la veamos. Lo que es la defraudación fiscal. Sabemos
Les comentaba en algunas pláticas que por algunos comentarios por ahí de algunos colegas especialistas en penal fiscal, ya se están viniendo las querellas, y me estaban comentando precisamente el día de hoy, las querellas fiscales en el DF, ya están saliendo muchas, y es a lo que se ha dado a la tarea, y parece que hubo un convenio ahí, un acuerdo por lo oscurito entre las entidades federativas con la federación para hacer más presión sobre el pago de los impuestos. Tenemos aquí en esta tesis la defraudación fiscal calificada, que constituye un delito grave en términos del artículo 194, fracción sexta, inciso 2 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que ante su comisión procede negar la libertad provisional bajo caución. Nosotros tomamos, o algunos colegas toman muy de broma el hecho de que presenten una declaración en ceros, y nos seguimos encontrando con esos casos de que presentan las declaraciones en ceros, no obstante, por comodidad y para evitar la multa, por el hecho de que no tienen la contabilidad al día, o el contribuyente no tiene el dinero para el pago. Pues déjenme decirles que nada más que tenga un poquito de tiempo el SAT, y recuerden, les vuelvo a reiterar, el SAT va a revisar a las empresas de acuerdo con el criterio de costo-beneficio. Si yo veo que una empresa tiene operaciones importantes y que pudiera recaudarle una cantidad importante de dinero para las arcas, entonces la voy a revisar, siempre y cuando salgan los gastos de lo que es los auditores que van a revisar, el tiempo, el papeleo, etcétera, etcétera, y aún así va a quedar un remanente, entonces me voy a revisar esa empresa. Hay que medirle a todo este tipo de situaciones, porque recuerden que estamos dando información bajo protesta de decir verdad dentro de lo que son las declaraciones, y si se le llega a ocurrir a la SAT de que vea una declaración en ceros, porque recuerden que ya llevan sus estadísticas de todos los ejercicios, presentan una declaración en ceros en 2013, presentan de enero a mayo en ceros, y vieron que en 2012 tuvieron ingresos fuertes y en 2011 también, pues los van a ir a revisar, y si les hacen una determinación y les revisan que sí tuvieron ingresos y no pagaron las declaraciones, bueno, pues pudieran tener un problema grave. Eso es lo que hay que explicarles a los clientes, a los contribuyentes, que en la actualidad ya no se puede estar jugando con los numeritos. De la lectura de los trabajos legislativos realizados desde 1917 hasta la reforma actual del artículo 20, párrafo A, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte la reiterada preocupación del constituyente por encontrar fórmulas satisfactorias sobre el beneficio de la libertad provisional bajo caución, en la cual colisionan intereses en conflicto del inculpado, del ofendido y de la sociedad. Por ello, el legislador secundario, en quien por disposición constitucional recae la facultad de fijar los alcances de dicha garantía, consciente de que el disfrute de la libertad bajo caución es un derecho que en principio todo inculpado debe de tener, no ha soslayado que en delitos de suma gravedad de justicia, aseguramiento precautorio del sujeto como medida de necesidad externa, con la finalidad de conseguir la marcha regular del proceso e impedir demoras y posibles contingencias en su curso, así en el catálogo de delitos graves precisados en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, el legislador tomó como elemento básico el grado de peligro que para la sociedad representa la conducta delictiva del agente, peligrosidad que obviamente está vinculada con la importancia que tienen para el individuo y para el grupo social en su conjunto los bienes y jurídicamente tutelados por el ordenamiento. En este tenor, el delito de defraudación fiscal calificada previsto en el artículo 108, fracciones segunda y tercera del Código Fiscal de la Federación, constituye un delito grave para todos los efectos legales, entre ellos el de negar la procedencia de la libertad provisional bajo caución, en virtud de que el legislador federal atendió a la gravedad de la ofensa de los bienes jurídicos de la comunidad en general, en concreto, el erario y patrimonio públicos. Es un amparo de revisión de 934-2005, del 26 de octubre del 2005. Entonces, pues este tipo de situaciones hay que hacérselo saber a nuestros clientes para que sepan que pues ya la autoridad no va a estar jugando. Les vuelvo a reiterar lo que siempre les he dicho.
Hoy por hoy el SAT se está convirtiendo en una institución súper eficiente y que está al día con toda la información de los contribuyentes. Ya es muy difícil que queramos pasar desapercibidos, que metan facturas que no corresponden, que no son reales, que bajen ingresos, que etcétera, etcétera. Hay mucha información que ya el SAT la está cuadrando por todos lados, la compulsa, la cruza y se puede dar cuenta inmediatamente de las fallas que tienen las empresas o cuando están haciendo algún movimiento extraño para no pagar los impuestos. Otra situación que es importante, y esto los invito a la reflexión. ¿Qué es más importante para los contribuyentes en muchas ocasiones? Dicen, no, pues yo me juego ahorita, tú hazlo así y no hay problema. Si hay alguna situación de que venga el SAT encima, tengo un abogado que es muy bueno. Pero vale la pena, aquí la reflexión es invitar al contribuyente, al cliente, a que piense qué es más importante para ellos en determinado momento. Tener una tranquilidad de que no vas a tener problemas que te vayan a privar de la libertad y que te vayas a perder tu patrimonio, o echarte un volado e irte a jugar con el abogado. Yo creo que eso es también, hay que verlo nosotros como costo-beneficio. ¿Cuánto vas a gastar en honorarios del abogado y cuánto tiempo vas a perder de tu vida en estar litigando contra las autoridades? ¿3, 4 años, 5 años? Pues más o menos es lo que se puede llevar por ahí algún litigio. Entonces, vale la pena estar durmiendo intranquilo, estar pensando que en determinado momento si llega a haber alguna falla, o recuerden lo que ha sucedido en estos sexenios pasados. Realmente no existía un Estado de derecho, el derecho era el derecho del Estado, y lo que ellos decían y lo que ellos les dan línea a los magistrados y a los jueces es lo que se hace en ese momento. De acuerdo al 107, y eso ahora todos somos contribuyentes desde el momento que tienes actividad económica, sí. Preventivo es más barato y tranquilo que reparativo. Exactamente es a lo que me refiero y es a lo que quiero llegar. ¿Por qué te echas un volado y te la juegas y vas a tener todo este tipo de situaciones? ¿Cuánto te va a costar? Hace el cálculo de lo que te va a costar el abogado, un 30, un 35% más gastos de traslado, etcétera, etcétera, y te vas a gastar miles y miles de pesos. ¿No es más conveniente llegar a un acuerdo o hacer un pago de impuestos por esas cantidades y quitarte de problemas y tener una tranquilidad y seguir trabajando con tu negocio, seguirlo operando correctamente, seguirte dedicando a las ventas y seguir generando riqueza para tu familia, para la gente que tienes empleada, para pues el entorno en donde se desarrolla tu industria? Entonces, yo creo que esta es una reflexión bien importante que debemos de hacer, porque todavía existe el clásico contribuyente charro mexicano de que yo la hago y a mí no me importa, yo tengo palancas, ya saben, no falta, no se acaba el antiguo estigma del mexicano, no, ellos no saben con quién se meten. Pero bueno, déjenme decirles y vamos a estar atentos a las noticias que salgan en los diarios para que se den cuenta de que este tipo de contribuyentes ya van a empezar a perder la tranquilidad. Aquí tenemos otra tesis, dice: la defraudación fiscal calificada constituye un delito grave en términos del artículo 194, fracción sexta, inciso 2 del Código de Procedimientos Penales, por lo que ante su comisión procede a negar la libertad provisional bajo caución. Déjenme decirles que me equivoqué y repetí esta tesis. Entonces, continuamos. ¿Cuáles son las fuentes del derecho fiscal que hay que tener en consideración? Pues tenemos la Constitución y los tratados internacionales, que aquí hay una buena noticia por ahí, si me está oyendo mi buen amigo Tom Cisneros, o ya se fue Tom, se quedó dormido el canijo Tom, ya se le apagó la computadora. Había también opiniones encontradas respecto a cómo íbamos a aplicar los derechos humanos, o primero, los derechos humanos son aplicables única y exclusivamente para las personas físicas, y en eso estábamos de acuerdo. Y ya después salió hace poco una tesis, que más adelante en otra plática la comentaremos, en la cual nos dice que sí hay ciertos derechos humanos que se van a tener que respetar
dentro de lo que son las personas morales. Lógicamente, a través de los representantes, a través de los socios, cuando vean vulnerados sus ciertos derechos humanos dentro de su persona, en alguna revisión o algunas acciones que lleve la autoridad ante estas personas, que creo que es una buena noticia. Hay que seguir estudiando mucho este tipo de tesis que están saliendo constantemente, y más que en cuanto entró el asunto o los temas de el control difuso de convencionalidad y el control difuso de constitucionalidad. Bueno, pues ha sido varios meses y años de aprendizaje para todos nosotros, de estar viendo todos los criterios que existen al respecto. Entonces hay que seguirle pegando ya el estudio. Entonces tenemos como fuentes del derecho fiscal la Constitución y los tratados internacionales. ¿En qué tratados internacionales? Ya vemos lo que es el derecho fiscal. En los tratados para evitar la doble tributación. Estábamos viendo por ahí el tratado con Estados Unidos de Norteamérica, y vemos que se refiere, y es bastante abundante el tema, se refiere a diferentes situaciones que pudiera tener un trabajador del extranjero que viniera al país, la estancia, que si aplica la estancia de la mitad de los 166 días, 165, que si viene a quedarse 5 años, que si debe de grabar aquí, que si le paga directamente la empresa allá en su país, y no debe de grabar el impuesto sobre la renta en el país donde está prestando el servicio. Son temas muy interesantes que los vamos a ver en alguna otra plática, que ya la estoy preparando por ahí, y los vamos a comentar. Entonces ahí tenemos derecho fiscal en lo que son los tratados internacionales. Tenemos las leyes, el decreto de ley y decreto delegado, en los reglamentos, pues, en la jurisprudencia, circulares y resoluciones administrativas. Ok, entonces todas estas son las fuentes de derecho fiscal que tenemos, que es bien importante que las conozcamos. Y por último, déjenme hacerles un comentario aquí bien importante, que es respecto a lo que le decía del fraude fiscal, defraudación fiscal. De acuerdo con el 108 del Código Fiscal, dice que es importante mencionar que comete el delito de defraudación fiscal quien con el uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal. Elementos del tipo penal. En ese sentido, los elementos que tenemos son el uso de engaños, que este artículo que se insertó dentro de lo que es el Código Fiscal de la Federación, pues es muy parecido. Yo creo que les sirvió de fuente el 400 del Código Penal. Uso de engaños, aprovechamiento de errores, omisión total o parcial del pago de alguna contribución, obtención de un beneficio indebido, que la defraudación fiscal sea en perjuicio del fisco federal. Presentando una declaración en ceros, estamos constituyendo todos estos fundamentos como para poder que se pudiera declarar que es una defraudación fiscal. Pues creo que nos queda muy claro. Creo que es positiva la respuesta. La omisión comprende indistintamente pagos provisionales, pagos definitivos y el impuesto del ejercicio. Si disminuimos el pago de impuestos, ¿caemos en esta presunción? Pues claro que sí, estamos pagando menos impuestos de lo que realmente estamos registrando en nuestra contabilidad, o de la facturación que fue expedida por proveedores la facturación que fue expedida por nosotros como proveedores de servicios a nuestros clientes, y esa información ya cuenta el SAT con ella. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que hacerle ver a los contribuyentes, a nuestros clientes, todo este tipo de situaciones especiales en las que se pudieran meter por tratar de ser todavía más inteligentes que el fisco. Yo creo que ya es necesario a estas alturas envolvernos, tanto los contribuyentes como los contadores, más eficientes en el desarrollo de nuestro trabajo, y medirle ahí de plano. Si hay clientes, como usualmente sucede,
que se te pierden 8 meses y llegan después de 8 meses, te dan todos los papeles para que les pongas su contabilidad al día. La verdad yo creo que ya no vale la pena estar trabajando con este tipo de contribuyentes porque nada más te meten en problemas. Luego ni pagan, que es lo más importante. Bueno, que éticamente no, colegas, recuerden que ahí el instituto, en el código de ética, nos establecen que el servicio es lo importante aunque no te paguen. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, pues espero que este tipo de reflexiones que he tratado de transmitirles el día de hoy se las puedan y tengan los elementos para transmitírselos a sus clientes y poco a poco ir a hacer conciencia de que están al filo de la navaja, que ya no es como antes que pudieran pasar desapercibidos durante mucho tiempo. Aquí en cualquier momento les puede caer el fisco federal y haciendo a un lado el Estado de Derecho, los pueden agarrar como chivos expiatorios y los meten en todos los medios, los van a publicar dentro de lo que es la hoja web del SAT, de que ya detuvimos a tal señor que defraudó tantos miles de pesos y millones o millones de pesos y que estaba lavando dinero y total, cuando eres criminal y te llega a caer la ley, eres de todo, hasta narco vas a ser. Vamos a pasarle este tipo de pensamientos y reflexiones a nuestros contribuyentes y clientes, pues para que vayan poco a poco enderezando la forma de comportarse en estos pagos ante las autoridades fiscales. Pues les agradezco mucho que hayan estado este miércoles con nosotros, espero que sirva de algo esta plática y vamos a subir en poco tiempo este video. Le doy las gracias a Ángel Martínez en Querétaro. Muchas gracias, Ángel, por estar. Armi de Guadalajara, Cepe Ortiz de Cancún, que está de palero, está aquí atrás, se pone para alcanzar los 20 los 20 de audición. Felipe, Hilda de Veracruz, José Antonio de Veracruz, José Ceballos, mi estimado José, un saludote. Cali de Chiapas, Cali, saludos, que estés muy bien. Luis Eduardo de Zacatecas, también te agradezco. Marianita de Puebla, Mariana, muchos saludos. Octavio Ávila, mi querido Octavio, qué milagro que visitas a los pobres. Ramón 71 de Alvarado, Ricardo, Rodolfo Flores, Cuauhtémoc, Roger de León, muchos saludos hasta León, Guanajuato. Sergio San, Tete Garibay de Tabasco. Les agradezco, ahí estamos subiendo los videos y la liga va a ser la misma. Seguimos subiendo los videos, les agradezco que hayan estado con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles, saludos.